Bendiciones a todos, que Dios les esté bendiciendo este día. Hoy tenemos la parte número 3. Estamos conversando con todos acerca de nuestras doctrinas básicas. Y este es el tercer programa en el que hablamos acerca de la naturaleza del pecado. Qué importante es saber, como creyentes, cómo piensa Dios respecto a nuestros actos. Hoy toca hablar de error, así es. Esa es una palabra que probablemente muchos están más identificados con la palabra de errar al blanco que con otras palabras a través de las cuales vamos a tratar la doctrina del pecado. Errar al blanco es importantísimo. Pero también antes hay una palabra que es importante y es la palabra error. Errar en el blanco y error. La palabra error la vamos a estudiar primeramente y vamos a ir a nuestro diccionario y vamos a leer de qué se trata la palabra error. Es importante para todos conocer, sobre todo los que recién empiezan, puesto que la iglesia, fíjese usted que no todas las veces tiene la capacidad de estar hablando de doctrina. De hecho, a algunos no les gusta que se hable de doctrina. Pero por falta de doctrina, muchos están creyendo muchas cosas y muchas locuras en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor, en Dios, y es una serie de locuras. Y es mejor tener claridad, es mejor tener claridad. Siempre recuerde que nuestra salvación es por fe, a causa del pecado. La causa de nuestra salvación es que Dios amó al mundo y dio a su único Hijo. En Él está la causa de la salvación. No viene del hombre, no viene de nosotros. Ahora esa salvación le sirve al hombre por su pecado y tiene un salvoconducto a través de lo que Dios designó. Quiero entonces que leamos en el diccionario lo que es error. Un concepto equivocado o juicio falso. Acción desacertada o equivocada. Cosa hecha erradamente. Vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta lo esencial de él o de su objeto. Y por último dice diferencia entre el valor medido o calculado y el real. Error, una palabra error como general. Ahora, cuando nosotros vamos a las escrituras, recuerde que estamos estudiando la teología sistemática de Erickson y también estamos estudiando la de Grudem. Podemos tener, por supuesto, otros materiales. Aquí tenemos el diccionario de Jerusalén y dice el diccionario, la idea de extravío aparece en el Nuevo Testamento en sentido figurado, para indicar desviación del camino de la verdad. Ya aquí es algo importante porque se supone que cuando Dios creó a los primeros, Adán y Eva, ellos fueron creados sin pecado. Debido a la tentación por las palabras que vinieron del engañador, ellos cedieron a la tentación. Como parte de nuestra vida, nosotros entendemos a estas alturas que por Adán entró el pecado. Allí no hay discusión. Aunque el hombre sin Dios, eso lo va a rechazar. El hombre sin Dios va a rechazar
todas las propuestas que vengan de Dios. Puesto que al hombre no le gusta la ley de Dios, el hombre va a decir, pero ¿por qué a mí se me tiene que imputar el pecado que alguien más hizo, como Adán? Ahora, el simple hecho de vernos, examinarnos, pues nos va a revelar lo que verdaderamente somos y hay en nuestro corazón, en nuestra esencia, en nuestra manera de actuar, etc. Dice la palabra más común que shagá, porque shagá es la palabra error. Se relaciona de muchas formas, como una forma de decir extravío. La gente está extraviada, se extravía. Esto concuerda con lo que acabamos de leer. Se desviaron del camino de la verdad. Y mucha gente se desvía del camino de la verdad, cometiendo un error. La palabra shagá aparece aproximadamente 50 veces en el Antiguo Testamento. El significado básico es errar o desviarse. Es parte de nuestra vida, es el error. Errar en muchas decisiones de la vida. Le aseguro que usted durante su vida ha errado infinidad de veces. Infinidad de veces. Y obviamente uno no quisiera, pero es la verdad. Vamos a leer qué dice Santiago 5:20. La traducción viviente dice, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Obviamente, ¿por qué? Si una persona está desviada, pues muchos pecados van a ser redimidos. Algunas personas predican esto como si tú traes a alguien del pecado, entonces Dios te va a perdonar una multitud de pecados a ti, pero esto es una contradicción porque si yo ya estoy en Cristo Jesús, ¿por qué el Señor me va a perdonar lo que ya me perdonó? Me explico. Porque es como que si yo estuviera acumulando por si peco mañana, a través de un convertido ya tengo un montón de pecados cubiertos. Y esto quita el poder de la cruz del Calvario, la suficiencia del sacrificio. El sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar todos los pecados, no solo unos. Por eso dice la Escritura, que en donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Es decir, que la gracia de Dios tiene la capacidad de perdonar todos los pecados de una persona, no solo algunos, porque si no estaríamos limitando a Jesucristo y a su obra. Y por eso es probable, no lo sé enteramente, que muchas personas andan buscando formas para poder ayudar a Dios, haciendo sacrificios personales para poder ayudar a Jesús, porque Jesús no es suficiente. Y eso es un error. Usted se da cuenta que en el pensamiento del hombre, los pensamientos del hombre lo llevan a cometer multiplicidad de errores en cuanto a la concepción del pensamiento de Dios y cómo Él ve el pecado. Insisto, no es como yo vea el pecado, porque quizá para mí vengarme de alguien está bien. ¿Por qué? Porque me hizo daño, me dolió. Y si yo creo que es bueno, porque voy a solucionar asuntos inconclusos, o si yo me creo el hecho de que puedo yo vengarme porque tengo derecho como las anteriores generaciones lo hacían, ojo por ojo, diente por diente, entonces vamos, pero eso es un error. Eso es un error de comprensión de lo que la Escritura dice y lo que Dios piensa respecto de nuestra manera de actuar. Así que
si el significado básico es errar o desviarse, entonces vamos a encontrar también que se utiliza para perplejidad. Isaías habla de que los pecadores yerran en espíritu. Vamos a buscar Isaías 29, 24. Vámonos a nuestra escritura. Vamos a buscar Isaías 29, 24. Solo déjeme ver que aparezca en nuestra Biblia. Ahí está. Isaías 29, versículo 24. Dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Entonces tenemos claro que sí, las personas están extraviadas. Ese término se refiere a un error deliberado, no tanto un error accidental. Hay pecados accidentales, pero igual son pecados. Son errores, pero son pecado. El hecho de que algo sea accidental no implica que Dios ignore el pecado. Aun si pecaste cometiendo un error no deliberado, tienes que saber que si eso peca, ofende, transgrede la ley moral de Dios, pues lo que hay que hacer es pedir perdón. Entonces el concepto de error es que hay errores deliberados y hay errores que no son deliberados. Y entonces en el Nuevo Testamento el término lo vamos a encontrar con más frecuencia, solo que lo vamos a encontrar con otras palabras que resaltan la causa del extravío de las personas. A menudo vamos a encontrar que las personas se extraviaron y hay advertencias de la Escritura, tales como la que dice, mirad que nadie os engañe o no os engañéis. Si usted puede notar ahí, hay dos diferencias. Nadie te engañe, nadie te lleve a un error y tú no vayas a un error. Vamos a ver la escritura en Marcos. Y en Marcos capítulo 13 vamos a leer lo siguiente. 13, 5, 6 dice lo siguiente. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, usted no va a llegar delante de Dios a decirle, Señor, yo cometí este error porque me engañaron, yo nunca supe. La obligación de un cristiano es abrir la Escritura, estudiar la Escritura, ver cómo Dios piensa, ver cómo Dios quiere que actuemos, qué cosas no le gustan a Dios. Yo siempre he dicho y sostengo, porque la Escritura dice que Dios no cambia. Y si Dios pensaba esto hace 1000 años, 2000 años, no es que Dios haya cambiado de opinión. Sus leyes morales no van a cambiar solo porque los tiempos modernos dictan que algunas cosas están de moda. Así como a Dios no le agradó que su pueblo idolatrara anteriormente, pues actualmente a Dios la idolatría tampoco le va a gustar porque Él es único Dios. Es un error que nosotros introduzcamos pensamientos que no vienen de la Biblia. Es un error. Por eso es de que hoy estamos hablando de error, porque comúnmente vamos a cometer errores que pueden desviarnos del camino. Dios quiere que nos desviemos del camino para nada. Mire que esto puede venir de diferentes fuentes. Nadie os engañe. ¿Quién podría engañarnos? Podrían ser personas las que nos engañen. Pero también la palabra de Dios dice que el engaño puede venir de espíritus malignos, puede venir de Satanás. De hecho, dice Efesios que Satanás lanza dardos
de fuego, ¿no? Los dardos de fuego del maligno, porque anda buscando cómo destruirnos. Vamos a ir a 1 Timoteo y vamos a buscar el capítulo 4 y dice, mire lo que dice aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿cómo puede venir ese error? Viene ese error porque las personas se vuelven instrumentos de Satanás. ¿Por qué? Porque abandonan la verdad, se desvían del camino. Cuando una persona se desvía del camino, esa persona en el camino puede adoptar diferentes discursos, diferentes pensamientos, diferentes doctrinas que están totalmente en el error, están erradas. Hoy no estábamos hablando de doctrina, así que no vamos a hablar de ninguna doctrina en especial. Lo que hablamos es que también cuando nosotros hablamos de la doctrina del pecado, tenemos que incluir el error como un factor que nos lleva a pecar, como una decisión, como una manera de vida, como algo que debemos cuidarnos de no cometer. ¿Por qué debemos cuidarnos de no cometer? Porque nos puede desviar. Mire que estos seres obviamente trabajan con astucia. Nuestra concupiscencia, nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestro pensamiento es algo que es relevante. Si la Escritura nos manda a nosotros a renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, a mantenernos renovados, es porque la sutileza del error es muy pequeña. De hecho, muchas de las doctrinas erradas que vienen del error, su marco es, en algunas es muy sutil. Voy a decir algo que mucha gente, por ejemplo, comete errores. Por ejemplo, yo sé los pensamientos de bien y no de mal que tengo con vosotros. Entonces alguien puede venir y decir, no, es que el Señor dice que Él no piensa mal de mí. Y si Él no tiene pensamientos malos conmigo y Él sus caminos son diferentes y tiene cosas buenas para mi vida, entonces Él me lo tiene que dar. Mira qué error. Primero porque es verdad que Dios tuvo a fin decirle esas palabras a su pueblo en un determinado momento, en un determinado episodio de la vida de Israel. Tenía un propósito. Ahora, para evitar el error, entonces yo tendría que decirle al Señor, Señor, tú un día le dijiste a tu pueblo que tú tenías planes buenos para ellos. Y yo sé que tú también puedes tenerlos para mí. Usted notó la diferencia. Mientras uno está asegurando, el segundo está pidiéndole al Señor que así como actuó con Israel, actúe conmigo. Otro error. Señor, Salomón tuvo mujeres y tú tienes que aceptar que yo tenga varias mujeres. Así como tú lo perdonaste, me tienes que perdonar. Estamos poniendo al Señor en una situación, primero, que Él no va a cumplir. Y si Él cumple es porque hay un sacrificio y hay una gracia para todos aquellos que piden perdón y se arrepienten, pero no aquellos que justifican su pecado. Entonces, cometer errores, puede ser mucho más común de lo que usted cree. En este camino puede ser más común de lo que nosotros creemos, porque puede venir de muchas formas el error, de cosas mal aprendidas, de cosas mal enseñadas, de discursos de demonios, de doctrinas que están erradas. ¿Y cómo sé yo que una doctrina está errada? Pues tienes que leer tu palabra,
tienes que buscar doctrina de diferentes fuentes confiables. Eso es lo que corresponde. Mirad que nadie os engañe. La fuente del extravío pueden ser espíritus malignos y obviamente otros pueden ser humanos. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 2, no, capítulo 3, perdone usted, y versículo 13. Aquí está. Dice, vamos a leer antes, siempre acostúmbrese de leer el contexto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más, dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Tú persiste en lo que has aprendido. Bueno, ¿y cómo puedo yo persistir en lo que he aprendido? Pues escuchando doctrina, leyendo la palabra, teniendo discernimiento de las cosas sin creerle a la primera, a cualquier persona que te dice cualquier cosa. Tienes que corroborarlo con la escritura para ver si es verdad. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tu maestro también es importante, ya que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué dice esto? Si se supone que si nos arrepentimos de nuestros pecados somos salvos. Porque, ¿y qué pasa si amo al Señor, pero estoy cometiendo errores heréticos que blasfeman su nombre, que niegan la divinidad del Hijo, que niegan el poder del Padre, que tiene un concepto torcido, errado, en error de la salvación? Bueno, ¿qué hay con esas cosas? Y es difícil, ¿no? Porque uno puede estar en un camino totalmente errado, amando o creyendo que uno ama al Señor. Sin importar, dice Erickson, sin importar cuál sea la fuente, los que caen en error saben o deberían saber que se han extraviado. Jesús comparaba a los pecadores con ovejas descarriadas. Vamos a Lucas, por favor. Acompáñeme a Lucas capítulo 15 y vamos a leer del 1 al 7. Muy bien. Ahí tiene su Biblia y vamos a leer. Dice de la siguiente manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Ya del hecho de que murmuraban, ya hay un problema, ¿no? Porque la murmuración es un pecado. Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ya estaban haciendo un juicio de valor errado. Estaban cometiendo errores porque estaban juzgando cosas que no conocen. Continuamos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone a salvo, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido, porque estaba descarriada. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, hermano, esto en la doctrina de la salvación es importante. Hoy no estamos hablando de doctrina de salvación, estamos hablando de pecado. Para la iglesia debe haber un apartado para orar por los pecadores.
El hecho de que nosotros regalemos Biblias, hagamos evangelismo, las hermanas que visitan, todo ese tipo de actividades que va enfocada a hablarle al pecador, al necesitado, cumple la función. Estamos de acuerdo que muchas veces en el cuerpo de Cristo Jesús estamos sufriendo y necesitamos algún tipo de atención, pero que no sea por pecado, por favor. Porque cuando es por pecado, estás cometiendo un error caminando desviado del camino como oveja descarriada. Dios no te quiere, Dios te quiere como una oveja que está en el redil, que no necesita arrepentimiento. Vamos a terminar este segmento leyendo una parte que dice de la siguiente manera. El Señor también señalaba el error que cometían las personas. Aún Pablo habla acerca del error contra la naturaleza, en donde se refiere a los que cambiaron la gloria de Dios, de un Dios corruptible, por formas humanas, y terminaron siendo avergonzados por sus propios caminos, llevados a una manera de vivir vergonzosa debido a su error. Debido a su error, fueron llevados por Dios en una forma de ceguera espiritual para vivir vergonzosamente. Pablo describe a los que viven sin Cristo como insensatos, rebeldes y extraviados. En Hebreos, la gente en el desierto se caracterizaba por extraviarse en sus corazones. El sumo sacerdote trataba gentilmente los pecados de los ignorantes y de los inconstantes, ya que él mismo estaba sujeto a ese tipo de debilidades. No obstante, había que ofrecer sacrificios por los pecados. Y esto es, hermano, que me escucha. El hecho de que usted esté cometiendo algún tipo de error por desconocimiento no implica que no necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse y pedir perdón. ¿Por qué? Porque el error viola las reglas morales de Dios cuando se trata de pecado. Entonces, la falta de atención a esta doctrina puede hacer que muchas personas estén viviendo en un desconocimiento por no considerar que un error, por pequeño que sea, si viola la ley moral de Dios, el tal debe arrepentirse y ponerse a cuentas. Sobre todo los que viven en un error por un rencor, por un problema familiar, por cosas que consideran que no son tan graves para Dios. Para Dios, error, si viola sus reglas, si transgrede sus principios, pues es pecado y debemos pedir perdón. Deseo continuar hablando pues de lo que nos falta muchas cosas, pero por hoy que Dios lo bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones a todos.